piso, así que por su gestión. Ya lo dijo Juan Pablo. Miren, el grupo de trabajo ahora de la Junta Directiva está muy interesado en estar realmente en contacto con ustedes en la parte de educación médica continua. En principio, todas estas actividades están orientadas primero, a educación médica para el público en general, internistas, médicos generales, ginecólogos y eso. Pero dentro de eso hay una sección que va a ser exclusivamente para médicos cardiólogos. Esa parte del programa se les va a ir informando continuamente, así como también de algunas modificaciones que queremos hacer en la gestión administrativa. Para mí, más que nada, es un orgullo estar delante de ustedes, de amigos que tengo años de conocerlos, pero lo que más me entusiasma es que no vayan a perder el interés por estas sesiones, porque solo eso puede hacer crecer la asociación. Así que bienvenidos a todos, buenas noches. Cincy, el primer conferencista para usted. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Nuestro primer conferencista va a ser el doctor Robinson Vázquez con la charla de adaptaciones cardiovasculares al ejercicio físico. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, pues en realidad para nosotros como grupo de cardiólogos rehabilitadores es un verdadero gusto que ya como en segundo año consecutivo nos piden la primera sesión del ciclo académico y estamos en realidad entusiasmados por todo esto. Pues bueno, para hablar de las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio físico, en realidad es un tema muy extenso que a mi parecer elegí tal vez los puntos que considero más importantes para hablar en apenas 15 minutos pues, de este tema. Antes que nada, pues solo para tomar un poquito de conciencia, mencionar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio? Que es la primera pregunta que vamos a resolver. ¿Cómo se adapta todo el organismo a este ejercicio físico? Algo muy importante es por qué hacer ejercicio físico y cuánto ejercicio físico finalmente es lo ideal. Entonces, a modo de introducción, es importante también mencionar que realizar ejercicio físico, primero que nada, es recomendación. Y nosotros como personal sanitario y principalmente como cardiólogos, es obligación nuestra mencionarle al paciente la necesidad y la recomendación de hacer ejercicio, pues ya está más que demostrados todos los beneficios. También está más que demostrado que la inactividad física es un factor de riesgo cardiovascular ampliamente descrita y ampliamente ya demostrada. Sin embargo, es también importante mencionar que el ejercicio físico también tiene sus límites, como todo en la vida, como cualquier otro medicamento, dependiendo de la dosificación que se le dé a ese ejercicio, pues también puede tener un efecto negativo. Y para fines de esta charla, me voy a enfocar en el ejercicio físico recreativo, que no es para nada cerca ni cercano al ejercicio físico competitivo de alto rendimiento, que es una fisiopatología total y absolutamente diferente. Entonces, desde el inicio de nuestra especie como seres humanos, desde hace millones de años, cuando aparece el Homo erectus y más adelante el Homo sapiens, y posteriormente cuando toda la población se va organizando, siendo nómadas para el alimento, etcétera, todo ha sido con la actividad física o el ejercicio físico. Y es importante también que tengamos en cuenta que algo que se ha desarrollado desde hace millones de años, en solo décadas, se ha modificado en un estilo de vida sedentario y de ahí el origen de muchas enfermedades cardiovasculares. Es importante mencionar algunas definiciones. No es lo mismo actividad física que ejercicio físico, que entrenamiento y que deporte. Son conceptos totalmente distintos y es algo también que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando se da alguna recomendación para nuestros pacientes o para nosotros mismos o nuestros conocidos. Entonces, lo ideal es que practiquemos o que las personas practiquen entrenamiento.
Y entrenamiento es cualquier ejercicio físico, pero que tiene que estar bien estructurado con la intención de producir una adaptación. Y aquí la palabra más importante es adaptación, porque ya lo vamos a ver, que todo en el sistema cardiovascular va de la mano de esta adaptación. Y el objetivo entonces es que esa adaptación, que es el resultado del entrenamiento, lleve una mejoría en cada uno de los engranajes que fueron descritos por Wasserman ya hace más de 30 años y describen que para que nosotros tengamos un adecuado fitness cardiorrespiratorio, que lo vamos a medir en una prueba de esfuerzo, idealmente cardiopulmonar con análisis de gases, y medir el consumo de oxígeno, necesitamos un engranaje con un adecuado funcionamiento de toda la parte periférica muscular, principalmente en los músculos, con la función mitocondrial y la producción de ATP. Necesitamos una bomba cardíaca que será la encargada de llevar todo ese oxígeno y todos esos nutrientes a todo el cuerpo y por supuesto los pulmones, que es en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y los componentes del fitness físico básicamente se dividen en la parte cardiorrespiratoria, en la parte morfológica, en la parte muscular, principalmente metabólica también y en la parte motora. El principal objetivo de todo esto es mejorar el gasto cardíaco, la adaptación del gasto cardíaco, que es lo que nosotros vamos a perseguir cuando hacemos la recomendación de realizar el ejercicio físico. Y los principales efectos los tengo aquí ilustrados en esta diapositiva y en cuanto al sistema cardíaco propiamente, repito, el objetivo número 1 es mejorar este gasto cardíaco, disminuir todas las presiones de llenado y disminuir esa frecuencia cardíaca de reposo ampliamente descrita. Tenemos también efectos en el sistema nervioso autónomo, mejorando la función parasimpática, disminuyendo también toda la función simpática, disminuyendo también toda la función o todos los efectos deleterios de la renina, angiotensina, aldosterona, mejorando todo el sistema inmunológico, también el sistema metabólico, la función pancreática, la función de la insulina, disminuyendo esa resistencia a la insulina y todo lo que eso conlleva. La parte periférica con una mejoría en la fuerza muscular, y por supuesto que en toda la parte periférica disminuyendo la presión arterial, las presiones periféricas y mejorando toda la función respiratoria también. Algo muy importante, quizás lo más importante de todo esto, es lo que se lleva a cabo en el músculo periférico y también en el músculo cardíaco, con algo que se llama la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que esto no es más que la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Esta diferencia arteriovenosa de oxígeno es lo que permite que todas las mitocondrias que están en el medio de las arterias y las venas absorban ese oxígeno y este oxígeno pueda ser utilizado para la producción de energía. Y además de esto, es importante mencionar el coeficiente de utilización de oxígeno, y eso hace referencia a cuánto o a qué porcentaje de ese oxígeno que mi mitocondria está absorbiendo lo está utilizando de manera productiva. Esto se lleva a cabo principalmente por 3 mecanismos. Número 1, arteriogénesis. Número 2, angiogénesis. Y número 3, el remodelado vascular. Y cuando hablamos de ese remodelado vascular, tenemos que hablar forzosamente de esa microvasculatura, que finalmente es lo que le va a llevar todo el oxígeno y todos los nutrientes, no solo al corazón, sino a todos los músculos periféricos. Y las principales adaptaciones suceden en aquellas arteriolas que son mayores a los 40 micrómetros. Lo podemos observar aquí en las gráficas. Y por supuesto que a mayor tiempo de ejercicio, a mayor volumen de entrenamiento, mayor van a ser estos cambios adaptativos. Hablamos de adaptaciones estructurales coronarias, y las adaptaciones estructurales coronarias dependen principalmente de ese estrés de cizallamiento, que lo vamos a obtener únicamente realizando entrenamiento. Por supuesto que todo es dosis dependiente. Este estrés de cizallamiento pues provocará la activación de la proteína sinasa B, la angiopoyetina y el factor de crecimiento endotelial vascular, que van a producir toda esa mejoría en la función endotelial, control vasomotor
Es importante también mencionar que todos estos cambios adaptativos empiezan con las arterias coronarias epicárdicas y posteriormente todos los beneficios se llevarán a cabo con un aumento en la densidad capilar, o sea, en toda la microvasculatura. Los cambios más importantes suceden en la semana 1, la semana 3 y la semana 8 de un entrenamiento constante. Podemos observar en esta gráfica la diferencia en cómo ese estrés de cizallamiento es mayor, o sea, mejores beneficios en aquel paciente o en aquella persona que está entrenada en comparación a aquella persona sedentaria. Hablamos también de adaptación funcional coronaria y esta adaptación funcional coronaria hace referencia a una disminución de la sensibilidad a los estímulos alfa-adrenérgicos, reducción de la circulación de las catecolaminas, el cambio o la adaptación de ese tono vascular con una vasorrelajación mediada por el óxido nítrico y la expresión del óxido nítrico sintetasa. Además, va a haber una mejoría y un cambio en este flujo sanguíneo que va a ser condicionado principalmente por la compresión extravascular. Esta compresión extravascular va dada principalmente por ese tiempo sistólico y ese tiempo diastólico. Recordemos que la perfusión coronaria sucede principalmente, mas no únicamente durante la diástole. Eso significa que a menor frecuencia cardíaca obtendremos una mejoría en el tiempo de perfusión, conllevando así todos los efectos bondadosos de la actividad física. Hay una adaptación intramural coronaria y esta adaptación intramural coronaria está aquí graficado al lado derecho de la pantalla y esto consiste en una disminución de la tensión de la pared por un aumento en el grosor de las paredes de la microvasculatura, pero con mayor distensibilidad. Esta es la característica, que cuando esto es producto de la actividad física, esta distensibilidad dará todos los beneficios de la actividad física. También obtendremos una mejoría en la función de relajación y constricción de las arteriolas. Obtendremos también una adaptación autonómica. Es ampliamente conocido los efectos en el sistema nervioso autónomo, un aumento en la función de los barroreceptores y una mejoría en toda la función y de la homeostasis de la renina, angiotensina, aldosterona. A todo esto se le conoce como el remodelado del sistema nervioso autónomo y a esto se le conoce como esta adaptación autonómica con todas las bondades que esto tiene en beneficio pues de la persona que se ejercita usualmente. Quizás lo más importante, además del tono microvascular y todo lo que hemos hablado, es la adaptación metabólica. La función metabólica viene dada principalmente por esa oxidación o por esa utilización de los sustratos energéticos que tiene el corazón y todo el organismo. Recordemos que lo más eficiente que tenemos como sustrato energético es la utilización de los ácidos grasos. La utilización de los ácidos grasos la podemos medir en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar con análisis de gases expirados con la calorimetría indirecta. En estas gráficas podemos ver la diferencia entre la función metabólica de un paciente sano no entrenado versus un deportista de élite versus un paciente con insuficiencia cardíaca. Gráficas verdaderas de pacientes verdaderos. La gráfica de color blanco es la gráfica de la oxidación de los ácidos grasos, la curva del FAT, y podemos observar cómo es más corta en aquel paciente sano no entrenado. Vean la diferencia del deportista élite, es una curva del FAT prolongada, alta, y la diferencia entre un paciente con insuficiencia cardíaca que verdaderamente tiene ese sistema metabólico desordenado. Hay algo que se conoce como adaptación hemorreológica, que hace referencia a la adaptación de todo la mecánica de los fluidos, en este caso de la sangre, con la interdependencia de la viscosidad del flujo y de la resistencia a ese flujo sanguíneo. Y casualmente, tal vez hasta incluso de manera confusa, al inicio del ejercicio, cuando este se hace de manera explosiva o a una dosis mayor a la que el paciente está adaptado, podemos tener algunos efectos que pueden
ser incluso hasta confusos porque hay un aumento en toda la función de hipercoagulabilidad, un aumento en el hematocrito, disminución en el plasma sérico, pero cuando el ejercicio físico se hace de manera repetitiva, constante, ya tenemos todos los efectos bondadosos, todos los glóbulos rojos se hacen más propensos a la circulación y existe también una disminución de todos los efectos procoagulantes y un aumento en la expresión de todos los vasodilatadores también. Por supuesto que todos estos efectos son dosis dependientes y principalmente van a depender de la intensidad del ejercicio y del volumen de entrenamiento que el paciente o de que la persona estará realizando diariamente o usualmente con su ejercicio físico. ¿Cómo podemos nosotros obtener la dosificación de ese ejercicio físico o cómo le podemos nosotros de manera quizás un poquito más puntual decirle al paciente cuánto debe de hacer, que sí, que no, o a qué intensidad hacerlo? Lo más preciso es hacer prueba de esfuerzo cardiopulmonar con análisis de gases expirados, en donde podemos obtener nosotros cada uno de los umbrales que definen las zonas del entrenamiento. Y hay un punto que se llama el punto del equilibrio, en donde el cociente respiratorio es 1, donde nuestro metabolismo aeróbico es igual al metabolismo anaeróbico, que nosotros lo podemos identificar en la prueba. Básicamente es alrededor de este punto o en algo que se llama la frecuencia cardíaca de reserva, que nosotros le podemos recomendar al paciente o nosotros mismos la intensidad del ejercicio para obtener todas las adaptaciones que ya hemos hablado. Finalmente, todo esto conlleva a una adaptación en el fitness cardiorrespiratorio, en el fitness cardiometabólico, en donde lo podemos evaluar de una manera muy exacta, muy precisa en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, midiendo el VO2, el consumo de oxígeno, midiendo los METs directos que el paciente estará haciendo en la curva del VO2. Y esto es ampliamente descrito y muy necesario porque, pues, como ya lo sabemos, este fitness cardiorrespiratorio y la medición del VO2 es en la actualidad el principal marcador de la salud cardiorrespiratoria nuestra y de nuestros pacientes. Como conclusión, pues el sistema cardiovascular experimenta una adaptación inducida por el ejercicio con el objetivo de mejorar el gasto cardíaco, la extracción capilar de oxígeno y la capacidad de difusión del oxígeno también. El sistema nervioso autónomo se adapta al ejercicio físico regular. Existen adaptaciones coronarias, funcionales, estructurales con el ejercicio físico. La adaptación metabólica es fundamental para la mejoría de todo el fitness cardiorrespiratorio. La propiedad hemorreológica se adapta también al ejercicio físico con la mejoría en la física de los fluidos. Y pues ya para finalizar, los cambios y adaptaciones son dosis dependientes. Como todo en la vida, como los medicamentos que recetamos, de la misma forma el ejercicio físico será dosis dependiente. Gracias. Bueno, muchas gracias Robinson, por muy buena charla. Vamos a dejar las preguntas hasta el final, también las preguntas que estemos en el chat en línea. Y para nosotros como nueva junta directiva les agradecemos su presencia en este lugar. La segunda charla está a cargo de Jorge Aceituno. No sé si me pueden poner la charla de Jorge. Y te encargo de un poquito más fuerte. Con retorno de la actividad laboral después de un infarto miocardio. Jorge, el escenario es tuyo. Bueno, pues buenas noches. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta ocasión y pues vamos a platicar sobre cómo clasificamos nosotros la actividad laboral según la intensidad del esfuerzo, que muchas veces cuando nuestros pacientes tienen un síndrome coronario agudo no saben cómo retomar las actividades de la vida diaria, retomar la actividad laboral y cuándo hacerlo ni cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, una pregunta muy importante que nosotros hacemos en la consulta es, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Pero somos muy específicos en saber en el trabajo, ¿qué es lo que hace? Porque, por ejemplo, si nos dice, yo soy albañil, ok, usted es albañil, pero ¿usted dirige o usted construye la pared o usted cava la zanja? Porque cada una de esas actividades implica una diferente intensidad de esfuerzo. Entonces, vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a platicar sobre qué tenemos que hacer en relación a la evaluación inicial.
cómo clasificamos la actividad laboral según la intensidad, que es el tema central de esta pequeña charla, y las conclusiones que vamos a ir elaborando a lo largo de la charla. Entonces, a manera de introducción, sabemos que nosotros en rehabilitación cardíaca buscamos un completo bienestar en el paciente. Y esto está dado por todas las actividades que el paciente realiza. Por ejemplo, el trabajo, la educación, la cultura, las actividades recreativas. Y esto va a tener la suma integral de todo, un completo bienestar físico, psicológico, social, emocional, sexual, laboral y económico, porque nosotros tenemos que garantizar que ese paciente que tuvo un evento cardiovascular sea una persona productiva y pueda reincorporarse a sus actividades de la vida diaria. Entonces, algunas definiciones importantes son la reincorporación laboral, que este es el proceso mediante el cual un equipo multidisciplinario brinda a un paciente con discapacidad una atención integral para la recuperación funcional para el trabajo, que esto es algo muy importante. Luego tenemos deficiencia, que es toda pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, como por ejemplo la pérdida de la vista, de la memoria o una extremidad, que en nuestro caso, pues muchas veces esto no lo llegamos a enfrentar. Y la discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Por ejemplo, la perturbación de la capacidad para aprender o la dificultad para vestirse por sí mismo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿la cardiopatía isquémica cómo la clasificamos? En realidad esa es una interrogante que hay que resolver, porque finalmente aquel paciente que queda con insuficiencia cardíaca de etiología isquémica es un paciente con discapacidad porque sus actividades de la vida diaria las va a hacer, por ejemplo, con disnea, ¿sí? O puede tener angina. Entonces es un paciente que tiene una discapacidad. Como bien nos explicaba el doctor Robinson, una de las variables muy importantes para nosotros dar consejo en relación al retorno laboral es el VO2, la utilización del oxígeno, que esto está dado por sus componentes, que es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenoso, y el gasto cardíaco ya sabemos que está dado por la multiplicación del volumen latido y la frecuencia cardíaca. Y entonces nosotros lo podemos evaluar a través de un análisis de gases expirados, una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, ya sea en cicloergómetro o en banda. Y entonces aquí nosotros vamos a saber cuánto es el VO2 máximo de un paciente, a cuánto puede llegar al esfuerzo máximo y con esto dar las recomendaciones. Sin embargo, muchas veces no tenemos a nuestro alcance una prueba cardiopulmonar, entonces lo podemos utilizar nosotros haciendo la conversión de lo que estamos familiarizados, que son los METs. Nosotros sabemos que podemos saber el VO2 teórico de un paciente con base a su sexo o con base a su edad. Por ejemplo, para los niños existen diferentes fórmulas para saber el VO2 teórico, igual para hombres y para mujeres. Entonces nosotros tenemos que saber que un MET es la utilización de oxígeno que tiene un paciente estando en reposo absoluto en decúbito supino. Eso es un MET. Y entonces cuando yo llevo a un paciente a una prueba de esfuerzo y logro ver cuánto logra alcanzar a su esfuerzo máximo, es cuántas veces logra utilizar más esa energía para que su tolerancia al esfuerzo sea adecuado. Y tenemos que saber que un MET equivale a 3.5 mililitros de oxígeno kilominuto. Entonces, nosotros en rehabilitación, en relación al consejo de retorno a la actividad laboral, tenemos que hacer una evaluación inicial. Y como les decía al principio, ¿qué tipo de actividad es la que realiza un paciente? Determinar el VO2 máximo que el paciente tiene a través de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar o una prueba eléctrica en banda. Y si no tengo este recurso a la mano, pues existen cuestionarios como es el DASI, que me puede decir de una forma fidedigna, ¿verdad? Que se asemeja muy bien a una prueba de esfuerzo, ¿cuántos METs puede alcanzar el paciente con base a las actividades de la vida diaria? ¿Puede comer, bañar, vestirse, ir al baño solo? Sí. ¿Puede caminar una cuadra en plano? Sí. ¿Un piso de escalera, subirlo sin problemas? Sí. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo le calculo el DASI, automáticamente me dice cuántos METs puede alcanzar el paciente en una prueba de esfuerzo máximo. Y entonces vean este caso, tenemos un hombre de 64 años, originario y residente de la ciudad capital, casado, es católico, es referido con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI del 48% de etiología isquémica por un infarto anterior que ya fue revascularizado y además como factores de riesgo cardiovascular, síndrome metabólico. Y entonces, centrándonos en el tema, el paciente es pediatra, ¿verdad? Es médico así como nosotros. Y cuando nosotros vemos esto, ¿será que requiere el mismo esfuerzo un médico, por ejemplo, un internista, un cardiólogo, un pediatra, versus un traumatólogo, un cirujano?
¿Qué consejo damos? Porque ellos realizan otros tipos de actividades, ¿no? Entonces, vean, aquí está el doctor, donde estamos haciendo su prueba de esfuerzo inicial. Para clasificar la intensidad de la actividad laboral, nosotros nos basamos en los METs. Menos de 5 METs es considerado una actividad leve, entre 5 y 7 METs una actividad moderada y arriba de 7 METs una actividad que se podría considerar pesada. Y entonces nosotros tenemos que estar familiarizados en la actividad laboral de nuestro paciente, cuántos METs se necesitan para realizar esa actividad. Entonces vean ustedes, 2 METs, entre 1 y 2 METs, todos los trabajos de oficina. Prácticamente la mayoría de nuestros pacientes. Conductores de automóviles, médicos, pero médicos que no realicen procedimientos quirúrgicos. Un profesor, un peluquero, barrer suelos, ¿sí? Y actividades del tiempo libre, como por ejemplo coser a mano y poner puntos, ¿verdad? Para aquellas personas que son costureras, permanecer en pie, marchas a 1.5 kilómetros por hora, conducir una moto en terreno plano, ¿sí? Luego veamos que todo esto es actividad leve, ¿no? Menos de 5 METs. Entre 2.5 y 3 METs, un portero de inmuebles que permanece en pie y puede cargar algún tipo de objeto, un cerrajero, electricista, panadero, un cirujano. Entonces, veamos que nuestros colegas cirujanos requieren mayor esfuerzo para realizar su actividad de la vida diaria comparado con nosotros que somos clínicos. Vean acá un panadero, el empapelador, un conductor de grúas o instrumentos agrícolas, cocinar, lavar platos, quitar el polvo, sacudir alfombras y tender la ropa. Vean que entre 3.5 y 5 METs tenemos aquellos que conducen, pero conducen un auto más pesado, conducen un camión. Soldador, albañil, pero aquel albañil que levanta paredes, no el que cava zanjas, ¿sí? Un mecánico de automóviles, instalación eléctrica, empujar carretillas hasta 35 kilos, limpiar cristales o planchar en pie. Esto es muy importante para nuestros pacientes que se dedican a actividades de la vida doméstica. Entonces veamos, bueno, ¿usted qué hace? Yo apoyo en una casa trabajando, trabajo en un hotel, planchando. Bueno, nosotros sabemos que esto involucra hasta 5 METs. ¿Y qué pasa si mi paciente en una prueba de esfuerzo solo logra alcanzar 4 METs a esfuerzo máximo? Tenemos que rehabilitar a este paciente para dar consejo que en este momento tiene que dedicarse a otra actividad porque su tolerancia al esfuerzo no lo permite. Vean ustedes las actividades moderadas entre 5 y 6 METs, pintar con brocha, carpintería, tapicería, barnizar, fregar sueros, transportar objetos entre 35 y 40 kilos, cavar en el jardín, mover tierra suelta con una pala y un trabajo industrial. También entre 6 y 7 METs, partir leña y trabajar con pala de 4.5 kilos. Luego están todas las actividades pesadas, ¿sí? Aquellos que requieren mucho más esfuerzo. Transportar objetos de más de 40 kilos, cavar zanjas, cerrar la madera dura, colocar vías férreas, trabajos en zona con gran calor, esto es muy importante. Por ejemplo, aquellos todos pacientes que trabajan en los ingenios para el azúcar que están expuestos a grandes temperaturas utilizan mayor oxígeno, mayor VO2. Un árbitro de fútbol o baloncesto, ¿verdad? Estos pacientes también se infartan y tenemos que saber que su actividad requiere que el paciente alcance al menos 9 METs. Vean ustedes que más de 9 METs, transportar con pala de más de 7.5 kilos durante periodos largos. Y están muchos otros deportes que también involucran mayor esfuerzo físico. Entonces, teniendo esto, vean ustedes, el doctor, que era nuestro pediatra inicial, el doctor en su prueba de esfuerzo inicial alcanzó 6.1 MET, ¿sí? Es decir, le alcanzaba para ser pediatra, ¿sí? Porque 6.1 es su tolerancia al esfuerzo máximo. Pero si mi paciente decía, mire doctor, yo quiero cavar una zanja, no le alcanzan. Perdón, doctor, pero solo vamos a dirigir la consulta, ¿sí? Después de un programa de rehabilitación, el paciente logró alcanzar 8.4 METs. Y vean ustedes cómo las variables hemodinámicas que el doctor Robinson platicaba del balance del tono simpático-parasimpático, nosotros logramos aumentar la frecuencia cardíaca de reserva de tal manera que el paciente a su esfuerzo máximo solo lograba aumentar 70 latidos, pero después de la rehabilitación lograba aumentar 104 latidos, de tal manera que él utiliza menos esfuerzo para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, a manera de conclusión, es importante conocer con exactitud la actividad laboral a la que se dedica el paciente,
Con base a la tolerancia al esfuerzo, nosotros podemos establecer recomendaciones de la actividad laboral y es importante que aquel paciente que tuvo un evento cardiovascular de tipo isquémico sea referido a un programa de rehabilitación para que se beneficie de todas las bondades de la rehabilitación, y aquel paciente que desempeña una actividad laboral que requiere más esfuerzo físico lo pueda realizar de manera segura. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Aceituno por su excelente charla. ¿Podemos colocar la charla del doctor? Bueno, a continuación vamos a tener la charla del doctor César López de la Vega y que está titulada Algunas recomendaciones para el retorno al trabajo en pacientes cardiovasculares. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por la invitación de parte de la asociación para compartir esta charla. Sé que ya están tronando las tripas, por allá se escuchaban un poquito, entonces vamos a darle rápido a las diapositivas. Queremos sacarle el jugo a la charla. Parafraseando al autor de esta revisión, él mencionaba, incluso en Europa hay poca información consensuada a nivel de los países de vanguardia en estudios cardiovasculares que guíen este aspecto tan importante en nuestros pacientes, que es el retorno a la vida laboral. Prácticamente, incluso en nuestro estudio de posgrado, y fue como un contenido tácito, omitido o sobreentendido, ¿verdad? Porque se considera que nosotros como cardiólogos deberíamos tener la mayor acuciosidad, incluso más que los médicos del trabajo, para poder aconsejar el retorno al trabajo. Pues bueno, conociendo al enemigo, pues bueno, sabemos muy bien que el síndrome coronario ha cambiado su evolución. El pronóstico de la enfermedad ha mejorado mucho por todas las técnicas que se han venido perfeccionando y han adquirido gran auge en la sobrevida y sobre todo en el pronóstico del paciente. Pero veamos en el cuarto punto hacia abajo, en donde la reincorporación al trabajo varía según el país, incluyendo Europa y Estados Unidos, entre 60 a 90% en el primer año de seguimiento post-infarto agudo. Y por ejemplo en Suiza, recientemente, en este año 2024, se pusieron a revisar, ellos que no tienen mucho que hacer, ¿verdad? Se pusieron a revisar de 14,000 pacientes, aquellos que cumplían con el criterio de que estaban en edad laboral y que estaban laborando, un total un poquito más de 4,000 pacientes, y analizaron las posibles causas que generaban incapacidad temporal o permanente en los diferentes grupos de pacientes. Si vemos en las gráficas del lado izquierdo, en barra celeste, representando a los varones, y en barra azul representando a las mujeres. Se observa una mayor proporción de mujeres que tienen limitación al retorno al trabajo o incluso que dejaron de trabajar en Suiza. A largo plazo, a un seguimiento mayor de 15 años, lo único que se modificó fue el número de pacientes o la proporción de pacientes que habían reducido su asignación de trabajo. Y afortunadamente había una menor proporción de pacientes que habían suspendido sus labores. Dentro de la evaluación de los elementos o de las características de este grupo, se encontró que estadísticamente significativo, la reducción del trabajo se relacionó principalmente, como ya habíamos mencionado, con el sexo femenino. Y aquellos que al ingreso por el evento agudo habían tenido datos clínicos de insuficiencia cardíaca, como lo ven ahí, el KILIP mayor de 2 al momento del ingreso. Pero para la interrupción del trabajo en el seguimiento a largo plazo durante esos 15 años,
se encontraron factores como el sexo femenino, nuevamente, el haber tenido un infarto previo, el haber tenido antecedente de diabetes y un evento vascular cerebral. Pero también describían, como no era el objetivo del estudio, no se pusieron a analizarlo tan profundamente desde el punto de vista estadístico, pero encontraron que había una tendencia a un mayor retorno a las labores, especialmente si tenían un alto nivel educativo, es decir, más allá de secundaria para Suiza, situación de trabajo por cuenta propia, mayor satisfacción laboral, mayor salario, tipo de trabajo administrativo, estar casado, parece que eso es bueno, cobertura de seguro semiprivado, privado y mejor estatus socioeconómico. Ahora, ya analizando los factores con un método estadístico más fino, los factores que pudieran favorecer el retorno a las labores, se hizo este metaanálisis reciente también del año 2022, en donde se analizaron 43 estudios con 34.964 pacientes, estudios de diferentes continentes. Se encontraron más o menos una tasa de retorno a labor en el primer trimestre cercano al 47%. Y se mantiene una tasa del retorno, una prevalencia del retorno al trabajo entre los 3 a 6 meses de un 88%, entre los 6 a 12 meses 77% y al final del seguimiento a un año de cerca del 80%. Las variables que predijeron mayor retorno, aquí vemos las definiciones, trabajo de cuello blanco, lo mencionaba muy bien anteriormente el doctor Aceituno, aquellos trabajos que tienen una tasa de consumo metabólico menor a 4, especialmente en este estudio lo mencionaban, ¿sí? Trabajos no manuales, trabajos ejecutivos, carga mental o trabajo físico muy ligero. O los trabajadores de cuello azul, para analizarlo en este metaanálisis, aquellos trabajos manuales, carga física moderada a pesada. Y para el estudio o la escolaridad, ellos analizaron si tenían o no un nivel secundario. Y la fracción de expulsión mayor o menor al 40%. ¿Qué se encontró? Pues bueno, que la prevalencia de retorno no varió significativamente según la región del planeta analizado, tampoco la calidad de sueño, ni la edad, ni el sexo. Pero las variables que favorecieron, ¿sí? Que se favorecieron, pareciera que hay una diferencia en la proporción cuando el trabajo no es tan pesado. Es decir, los trabajadores de cuello blanco tienden a retornar más exitosamente al trabajo, así como aquellos que tienen una carga ocupacional más alta, ¿sí? Trabajo físico, que tienen que estar acarreando, mantenimiento, mecánicos, carpinteros, etcétera, etcétera. Ellos tienden a tener menos retorno al trabajo eficiente. También variables con tendencia, pero no significativo. Se esperaba que la fracción de expulsión menor del 40% influyera, pero al parecer en este metaanálisis no. Y el nivel educativo más bajo tampoco influyó de manera significativa. Ahora, en este estudio también, en esta revisión del año 2019, una de las últimas, y creo que fue la última porque no encontré ninguna más reciente que fuera tan completa como esta. Incluso en el editorial de este número de la revista, los felicitan porque se dieron a la tarea de hacer una revisión bastante buena. Y algunas recomendaciones para la reintegración al trabajo. Importante, acá sugerían tomar en cuenta siempre la fracción de expulsión que se determinó en algún momento del internamiento del evento índice. Ahora, si durante el seguimiento se encontraba una discrepancia entre esa fracción de expulsión determinada y los síntomas del paciente, ellos sugerían como gol estándar la determinación de una ergoespirometría, pero no para todos los pacientes, sino que específicamente en aquellos que tenían una discrepancia notoria entre la fracción de expulsión y los síntomas del paciente. Por ejemplo, que tengan una fracción de expulsión del 50%, sin daño estructural en válvulas, por ejemplo, y que el paciente esté reportando una clase funcional 3. Ahora bien, ellos mencionaban como
como la variable de más peso, esa pendiente de BCO2, que nos puede decir muy bien ese comportamiento de la adaptación no solamente cardiovascular, sino que las capacidades pulmonares. Cuando tiene más de 35, lo normal es entre 20 a 30. Cuando tiene más de 35, predice una tasa de reincorporación al año, ¿sí?, de menos del 15%. Nos estamos enfrentando a un paciente que tiene una muy mala tolerancia a actividades incluso de baja exigencia. Los españoles proponen un algoritmo corto en donde se basan en el estado de la revascularización en el momento de la evaluación o que se quiere reiniciar el trabajo, la determinación de la fracción de expulsión y realizar una prueba de esfuerzo, aunque sea en banda o en cicloergómetro. Los alemanes tienen una tablita muy útil en donde clasifican los trabajos, como se mencionaba el doctor. En la tablita está hasta el lado derecho la clasificación como un trabajo muy ligero, con menos de 3 METs, un trabajo ligero de menos de 4.3 METs, un trabajo con intensidad moderada, menos de 6.4, y un trabajo pesado que se acerca a los 7.4 METs. Esto para los alemanes. Muy importante también ahí, según lo que se determinó en el grupo de revisión, es que ellos no aconsejaban la realización de estudios de perfusión para los pacientes que solamente pretendían reiniciar el trabajo, a menos que presentaran síntomas de angina a pequeños esfuerzos o que tengan planificado la revascularización en los siguientes 3 meses. Lo otro es evaluar, ellos indican muy claramente de que se evalúe la estabilidad eléctrica para los empleos de riesgo, es decir, conductores profesionales, mantenimiento de techos, pintores, trabajadores de la construcción, por dar algunos ejemplos. Aquellos que tienen extensión no reperfundida extensa y aquellos pacientes que tuvieron un paro cardiorrespiratorio o una estancia prolongada en intensivo por alguna complicación o alguna comorbilidad, ellos los enumeran como pacientes de alto riesgo respecto a una baja tasa de volver a laboral en el siguiente año. Entonces, en estos se sugiere dar la opción a un seguimiento más estrecho, más frecuente por un equipo multidisciplinario. Factores psicosociales que pueden influir en un mal retorno al trabajo es, por ejemplo, aquellos que tienen estrés crónico en el trabajo, aquellos sin menospreciar, pero para hacer el pequeño chiste, como cuando estamos de R1, muchas asignaciones, bajo potencial de decisión porque tenemos que presentarle todo al superior y una baja remuneración, pero bueno, jornadas prolongadas en las labores, trabajo estresante. Está bien documentado que puede incrementar los eventos de paroxismo de tensión auricular en el registro sueco. También los problemas de trabajo y problemas familiares aumentan 3 a 4 veces la tasa de no regresar al trabajo o enlentecer el retorno al trabajo. Y la depresión mayor y la ansiedad también predicen bajo retorno al trabajo. Dentro de otros factores psicosociales, la percepción que reporte el paciente previo a reiniciar el trabajo de que es capaz de realizar sus asignaciones, ellos sugieren que debe ser interrogada. Y mucho cuidado con los pacientes con ansiedad y depresión que pueden sobrevalorar el evento de disnea. Muy importante también, ellos mencionan que los diferentes tests que están diseñados para evaluar la calidad de vida no han sido validados con el objetivo del retorno al trabajo. Y aunque existen muchos que se pueden extrapolar, esta no validación pues solamente nos puede dar la idea de que tenemos que referir al paciente con la evaluación por el especialista, ya sea por lo menos psicólogo o con el psiquiatra. Ahora, factores relacionados con el trabajo, muy importante, el doctor Aceituno mencionaba esa intensidad, esa carga física a la que se va a exponer el paciente. El pediatra, pues bueno, la carga física probablemente tal vez solo sea que cargue a un niño que tiene obesidad, que lo llega a felicitar por algo, o
la que tenga que hacer en el lugar de trabajo. Quizá es el pediatra, pero trabaja en un edificio y tiene que subir gradas porque en ese edificio no hay elevador. Probablemente eso le imponga un momento más de esfuerzo. Y se puede sugerir pues, que tome rutas alternas para atender a sus pacientes. Situación física o exposición a químicos en el trabajo, como por ejemplo los que trabajan para las industrias de producción de agroquímicos, que se pueden exponer a diferentes gases, pólenes, humos. Nivel de ruido en el trabajo también puede generar estrés psicológico e inducir episodios o paroxismos de arritmias y el trabajo en diferentes presiones atmosféricas. Ejemplo, los que pues están siendo atendidos aquí en la capital, pero su lugar de trabajo es en Huehuetenango, es en San Marcos, es en Quetzaltenango, etcétera. El puesto de trabajo, si es una primera línea de producción, de manufactura, en donde tiene que pasar 2, 3, 6 horas de pie y estamos utilizando medicamentos o fármacos que hacen el trabajo de producir normotensión, en estos pacientes pueden llegar a tener síncopes neurocardiogénicos. Tenemos algunas acuciosidad en sugerir maniobras como utilizar medias compresivas, maniobras de contrapulsación, etcétera. Perdón, de contrapresión. Turnos nocturnos o rotativos pueden romper el ciclo circadiano del paciente y bueno, todos los efectos nocivos que sabemos a nivel cardiovascular. Puestos de trabajo contra demanda o a destajo, aquellos que están frecuentemente bajo más estrés psicológico porque tienen que llegar a metas en las ventas, pues tendría que tenerse comunicación con el médico de la empresa o con las empresas para que puedan tener un tiempo de asignación de trabajo de menos cuantía o pues una meta más baja en comparación con los trabajadores que no han tenido eventos. Y muy importante, pues bueno, acá fue muy somero la revisión que hicieron acá, pero ellos mencionan que no hay una evidencia fuerte de que los trabajadores que estén sometidos a campos electromagnéticos puedan tener una disfunción clara en los dispositivos de asistencia para el ritmo, porque la tasa es de apenas de 0.5, pero emiten la opinión de que tienen que tener cuidado aquellos trabajadores que van a exponerse a antenas de radio, que van a exponerse a las torres de electricidad. Acá, pues bueno, la tabla se mencionan las actividades laborales con respecto a los METs, pero se puede extraer que al menos para poder favorecer el retorno al trabajo, el paciente debería tolerar como mínimo el doble de la carga estimada, ¿sí? Medido por una prueba de esfuerzo a menos en banda. Es decir, si el paciente va a trabajar con una actividad estimada de 3.5 METs, se esperaría de que sea capaz de tolerar que pueda tener una buena tasa de retorno al trabajo, tolerar 7 METs. Esto es lo que dicen los autores en esta revisión, como tip que pudiéramos llevarnos a casa. En Italia, que es uno de los países que tienen un poquito más de experiencia y registro, en la Universidad de Pavia y el instituto que ellos administran, el Instituto Cardiovascular, han iniciado un protocolo desde el año 2006 que se llama CardioWork, en donde han tenido seguimiento hasta el día de hoy. Y han tenido la acuciosidad de incluir a su equipo de trabajo no solamente un especialista en psicología, sino que también médicos ocupacionales que coordinan junto al cardiólogo y al rehabilitador un proceso desde el momento en que se tiene la rehabilitación de fase 1 en intrahospitalaria hasta en el seguimiento durante la fase 2, en la fase intensiva, en donde al completar la fase intensiva y tener los datos funcionales del paciente, el médico ocupacional junto con el cardiólogo de base o el tratante van a definir si el paciente puede regresar al trabajo al 100% de sus horas o al 75, 50 o un 30% de sus horas. Ellos tienen reportes desde el año 2006 al 2010, en donde tenían una tasa de retorno al trabajo de las más altas de Europa, hasta un 89% en los primeros 6 meses. Y reportaban para el año 2016, con 10 años de seguimiento, una
mejoría en la supervivencia, mantenimiento de las condiciones clínicas satisfactorias, mejor adherencia al tratamiento médico, una alta tasa de retorno al trabajo y alto grado de satisfacción subjetiva en los pacientes que retornaban al trabajo. En una revisión del Cochrane de 34 estudios, también reciente del 2019, acá lo que queremos enfatizar es que si solamente buscamos una maniobra psicológica por separado, una maniobra que solo mejore el acondicionamiento físico, no resultó ser significativo. La mejor maniobra es el tratamiento multidisciplinar en donde se buscó manejo psicológico, reacondicionamiento físico y seguimiento clínico detallado. Se necesitó como número a tratar apenas 5 pacientes para poder facilitar una tasa óptima de retorno al trabajo. En España, con el Instituto de Trabajo que tiene, que está coordinado con el Ministerio de Salud, ellos enviaron cartas a las diferentes empresas en donde solicitan a las empresas más grandes que faciliten entornos saludables. Y, por ejemplo, para el estrés laboral, ellos sugieren crear entornos positivos y de apoyo. Para los trabajos por turnos, ellos sugieren también asegurar que los pacientes posinfarto no se expongan, por lo menos en los primeros 6 a 12 meses, a esos turnos nocturnos. Y dependiendo de su evolución, se podría analizar que recuperaran ese horario de trabajo. Con respecto al sedentarismo, que faciliten las pausas durante los horarios de trabajo, no solamente para los que ya se enfermaron, sino que para toda la población laboral, pausas activas. Y dosificar la carga física si es que a eso es que se dedica el paciente. Adaptación, ellos sugieren la adaptación progresiva al puesto laboral, que podría implicar, como ya dijimos, modificaciones en el horario, reducción de responsabilidades o cambio temporal del puesto de trabajo o de las funciones asignadas. Seguimiento médico continuo, no solamente por parte del médico en el Instituto por Salud Cardiovascular, sino que también en comunicación directa con los médicos de las diferentes empresas. Fomentar la educación del control de los factores de riesgo, tanto de los trabajadores como de los dueños de las empresas, y facilitar el apoyo psicológico para aquellos que documentaron ansiedad o depresión. Seguramente nuestros pacientes nos preguntan, incluso antes de ir a trabajar, si pueden conducir. Acá pues tampoco hay mucha información, pero acá en algunas revisiones, por lo menos en el 2015, se recopila que en el Reino Unido aquellos pacientes que trabajan como conductores, ¿sí?, y que no se planifique otra revascularización urgente, por lo menos en las siguientes 4 semanas, que tengan una fracción de expulsión del 40% al momento de salir y que no haya otra condición descalificante como arritmias no controladas, ellos podrían volver a conducir pronto, incluso hasta 1 semana después del evento. Es decir, pero si están nítidos, podríamos decir. Ahora, un infarto no revascularizado, ¿sí?, podría llegar a conducir hasta 4 semanas después si no existe contraindicación desde el punto de vista de estabilidad eléctrico o que el paciente esté reportando síntomas de angina de esfuerzo. Todos los infartos descalifican a los tipos de licencia profesional al menos por 6 semanas hasta que se tengan pruebas funcionales. Esto es la recomendación del Reino Unido. En otros países también de Europa mencionan recomendaciones basadas en estudios observacionales porque no han hecho análisis más objetivo. Y la habilidad dependería del nivel de la licencia, ya sea profesional, semiprofesional o tipo C para nosotros, y el tiempo que tiene con estabilidad eléctrica para las arritmias, así como también aquellos que son profesionales, como los que manejan camiones, buses, taxis, trailers, deberían de tener al menos una prueba de tolerancia. Acá pues lo reportaban en el cicloergómetro, pero por lo menos deberían tener para los profesionales, o sea, aquellos que van a tener responsabilidad de su vida y de los que van a la par, deberían de tolerar 3 etapas de Bruce, mínimo arriba de 7 METs, idealmente 10 METs antes de sentarse a conducir. ¿Qué nos podemos llevar a casa? Pues este es un algoritmo que proponen en la revisión del 2019.
en donde la barrita verde horizontal agrupa a aquellos que tienen, después de haber sido idealmente atendidos en una fase 1, ¿sí? Y haber cursado, aunque sea una fase 2, porque esto fue en Europa, pues ellos ponen la rehabilitación cardíaca como mandatorio a aquellos que tienen síndrome coronario agudo, pero si tenemos al menos datos de estabilidad eléctrica, no tiene parámetros hemodinámicos alterados, no tiene algún factor de riesgo psicológico importante y tiene una prueba funcional en donde tolera el más del doble de lo que pretende el puesto de trabajo, podría llegar a trabajar a full time. De 6 a 8 horas recomiendan acá. Ahora, si el paciente está teniendo miedo en el retorno al trabajo, tiene una prueba de tolerancia con 3, 4 METs, 5 METs, quizás y mucho, entonces acá se necesita evaluar si se puede iniciar con tan solo 3 horas por día o entre 3 a 6 horas. Ya solo faltan 2 o 3. Ya vimos que el manejo es multidisciplinario idealmente, algo quizá utópico aquí en Guatemala, pero por lo menos tomar en consideración que tenemos que detectar tempranamente los casos con mayor riesgo de fracaso en el retorno al trabajo, como cuáles: factores médicos, pacientes con reinfarto, fracción de expulsión reducida, clase funcional 3 o 4 al momento del evento, enfermedad coronaria que no fue revascularizada, inestabilidad eléctrica, factores psicológicos como trastorno depresivo mayor diagnosticado, episodios de pánico, intento de suicidio previo, dependencia de drogas, ¿sí? Ahora, factores laborales, sobre todo si tienen factores médicos limitantes, como por ejemplo aquellos que tienen alta carga de consumo energético, trabajadores de la construcción, agricultores, ¿sí? Trabajos con trastorno del ciclo circadiano, trabajos con alto riesgo de traumatismo. Debería facilitarse una evaluación clínica más frecuente en los casos de mayor riesgo, como hemos mencionado anteriormente, y fomentar la responsabilidad social de la empresa para facilitar entornos saludables. Y muy importante, involucrar a los familiares. Los pacientes no complicados, revascularizados en periodo de ventana y sin elementos de riesgo de falla en el retorno, podría intentarse un retorno temprano al trabajo entre 4 a 6 semanas post-evento. Y se podrían beneficiar aún más si los incluimos en rehabilitación, aquellos casos con factores de alto riesgo que limitan el adecuado retorno o aquellos que se intentó retornar al trabajo y que fallaron en ese retorno. Muy importante, el acceso a la comunicación con el médico de la empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con la serie de preguntas y si hay preguntas en el chat, pero antes quisiera darle el tiempo a Mefasa, que gracias a Mefasa nos está apoyando esta noche. Vale. Buenas noches, doctores. Un gusto. Mi nombre es Valesca del Río, representando a Laboratorios Mefasa Pharma. Les deseo un feliz año, un buen 2025. Pues voy a presentarles el portafolio de los productos que nosotros trabajamos. Estamos teniendo una nueva campaña que se llama Cardio 360. ¿Por qué Cardio 360? Porque abarcamos con la necesidad de cada uno de sus pacientes. Contamos con un portafolio bastante amplio que ofrece para cada uno de esos perfiles de paciente, trabajando insuficiencia cardíaca, eventos cardiovasculares, enfermedad renal, dislipidemias, diabetes e hipertensión. Doctor Cam. Bueno, contamos con de los antihipertensivos, Ciprotec, que es telmisartán de 80 miligramos. Tenemos Ciprotec Plus con hidroclorotiazida para cada perfil de paciente, grado 1, grado 2, grado 3 en hipertensión. Contamos también con Altotap, que es lecarnidipino, y como pueden ver acá, pues el costo de nuestro lecarnidipino pues es bastante accesible para cada uno de sus pacientes. Entonces, doctores, Cravit, que es nuestra rosuvastatina, tenemos en presentación de 20 y de 10 miligramos.
para prevención primaria y secundaria y como pueden ver acá, la calidad en los procesos de fabricación y distribución. Contamos con estudios de bioequivalencia comparativos, también un acceso en el costo por la tableta de Kravitz, que es más económico que otras estatinas, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ver acá lo que bien les comentaba, que Kravitz está indicado para prevención primaria, prevención secundaria, y pueden ver ahí cada personaje. Bueno, ya me lo cambiaron. Bueno, entonces, doctores, pues aquí pueden ver el portafolio que tenemos nosotros en Mefasa Pharma para que ustedes puedan empezar a iniciar nuevos pacientes, experiencia clínica con cada uno de nuestros productos que se abarca la necesidad de sus pacientes. Lo tenemos en todas las cadenas de farmacia. Kravitz, Ciprotec Plus, Altotab, y tenemos una línea también para diabetes, ¿verdad? Bueno, cámbiame el otro. Bueno, doctores, entonces para culminar, pues les dejo nuestra nueva campaña que es Cardio 360 para que lo tengan bien presente, que se va a abarcar a la necesidad de cada perfil de los pacientes que ustedes reciben en sus clínicas. Cualquier duda, consulta, pues se pueden comunicar con nosotros. Tenemos en todas las cadenas de farmacia, los precios son accesibles y con toda la confianza, pues contamos con los estudios de bioequivalencia con cada uno de nuestros productos. Entonces les dejo el mensaje y en una semana pues los vamos a estar saludando en sus clínicas para ver qué comentarios tienen y si tienen alguna duda, pues pueden consultarlo en este momento. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Que disfruten su cena. Gracias, Vale. ¿Alguna pregunta para los conferencistas de hoy? Entre el 70 y 80% de las pacientes infartados, ya sea el paciente o la pareja, preguntan sobre cuándo se va a reiniciar la actividad sexual o como pareja en esos. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario a la pregunta? Bueno, no tocamos el punto porque era trabajo, era menos que trabaje de eso. Pero bueno, idealmente, pues el- podríamos decir que es como un arte, pero básicamente debería tolerar en una prueba de esfuerzo arriba de 5 a 6 METs. Esto si consideramos que el grupo etario sea arribita de 50, 60 años, ¿verdad? Para que pueda hacerlo. Pero mucho cuidado con los pacientes que tienen inestabilidad eléctrica, que han estado con síntomas a mediano esfuerzo. Hemos tenido algunos casos donde se esfuerzan un poquito más y no preguntan y utilizan alguna ayudita, ¿verdad? Y pueden tener un reinfarto. Pero sí, por lo menos deberían tolerar más de 5 o 6 METs. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctores, sabemos que después de un síndrome coronario agudo, lo ideal es que se los pudiéramos referir a los rehabilitadores, ¿verdad? A todos los pacientes con síndromes coronarios agudos, pero en condiciones en las que esto no sea posible, ¿cuánto tiempo recomiendan que podamos hacer la prueba de esfuerzo postinfarto? Todo depende del tipo de tratamiento que se le dio, ¿verdad? Si es una revascularización a través de una angioplastía por cateterismo, recomendamos que sea a las 2 semanas después del evento. Si fue una cirugía de revascularización coronaria, acá lo que nosotros recomendamos es que sean 6 semanas después del evento. ¿Por qué? Porque necesitamos una cicatrización completa del esternón. Y por último, aquel paciente con cardiopatía isquémica que tenga una descompensación de insuficiencia cardíaca, que lo querramos referir 4 semanas para que tengamos un estado eubolémico. Esas son las recomendaciones. Y ya por terminar, una pregunta aquí en el chat. Dice, quería preguntarles si existe alguna diferencia en el abordaje de rehabilitación cardíaca en pacientes post cirugía versus llevados a angioplastía y predictores en la evaluación inicial que nos apoyen a una mejor respuesta de ambos.
Sí, es distinto el abordaje, principalmente, bueno, la estructura del programa de rehabilitación cardíaca es muy similar entre la cardiopatía isquémica, el paciente que tuvo infarto, que se le llevó a angioplastía, el paciente que fue sometido a cirugía de revascularización o cirugía valvular. La estructura del programa básicamente es la misma. Lo que cambia es la prescripción del entrenamiento, las intensidades, el tipo de ejercicio, el volumen de entrenamiento, la progresión es lo que va cambiando. Pacientes, por ejemplo, que tienen marcapasos, por ejemplo, podemos hacer un tipo de, perdón, ahí tenemos que evitar un tipo de ejercicio, por ejemplo, la hiperflexión del miembro que tiene el involucro de los cables del marcapasos, por ejemplo, y tener cuidado con los pacientes que fueron sometidos, por ejemplo, a cirugía cardiovascular por el riesgo de la herida external, ¿verdad? Es distinto. Bueno, Igual tal vez solo un comentario rapidísimo desde la perspectiva del eco, ¿verdad? Yo creo que la importancia antes de mandar al paciente a la prueba de esfuerzo es que después del síndrome coronario agudo tengamos un eco, especialmente en pacientes con infartos anteriores, ¿verdad? Y con involucro apical, descartar que no tengan trombo apical, que creo que es un aspecto importante, y idealmente, si es posible, descartar congestión venosa pulmonar residual, que también es un factor bien pronóstico al egreso de un paciente que tuvo insuficiencia cardíaca. bueno, buenísimo. Si no hay alguna otra duda, como parte de Junta Directiva queremos agradecerles su participación y que hayan venido y tomarse el tiempo. Con el doctor Jase y los miembros de la Junta queremos fomentar este año y el otro año que más participación y los vamos a estar involucrando mucho más a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias, feliz noche y buen provecho.